Jesús hoy nos enseña que debemos ser los últimos, disponibles y preocupados más de los demás que de nosotros mismos, servidores y no dueños. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, quisiera que hiciéramos un poco el ejercicio de ir al libro del Génesis, en el capítulo 2, cuando Adán muestra una insatisfacción, un deseo de compartir su vida. Tiene todo aparentemente, pero le falta algo, y dice que en ese sueño, Dios, en el sueño, entra el sueño de Adán y materializa ese sueño, a tal grado que de una parte de él saca a quien será su acompañante. La primera vez que Adán ve a su mujer, a Eva, dice: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esa alegría de encontrarse con un ser con quien compartir. Van pasando los versículos y aparece la serpiente, y la serpiente empieza a engañar a estos personajes de esta parábola y les dice: ¿por qué no pueden comer de este fruto? Está prohibido. ¿Saben por qué está prohibido? Y dice 3 cosas. Primero, porque se les van a abrir los ojos, por eso Dios no quiere que lo coman. Se les van a abrir los ojos. Segundo, serán como dioses. Y tercero, dice muy claramente, podrán ver el bien y el mal. Fue muy atractivo ver el bien y el mal, ser como dioses, y se nos van a abrir los ojos. Cuando Adán, dice el texto, come del fruto prohibido, en ese momento se le abren los ojos y no le gustó lo que vio. A tal grado que, si en unos versículos anteriores había dicho que esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, en el momento en el que abrió los ojos se da cuenta que esa mujer, que Eva,
ha sido la culpable de que él haya perdido lo que Dios le ha puesto. Está enojado. Desde ahí empieza una insatisfacción, un enojo. Adán se molesta, Eva se molesta, y cuando alguien está molesto, culpa a los demás de eso que ha perdido. No sé si me siguen. ¿Quién fue Adán? Fue Eva. Eva, ¿quién fue? Fue la serpiente. Y están enojados porque han perdido eso que Dios había depositado en sus manos. Y aquí empieza una realidad de la humanidad. El hombre, la humanidad está enojado porque hemos perdido algo que Dios había puesto. Hay una insatisfacción en el hombre. Y cuando el hombre encuentra un vacío en él, esa insatisfacción, lo que busca es llenarlo. Y entonces tiene dos caminos para llenarlo: este mundo o Dios. Y hay gente que ha encontrado en Dios llenar ese vacío, pero hay quienes quieren llenar ese vacío a través de las cosas materiales, de las personas, de las circunstancias, y han visto que no. Y mientras más pongan y más quieran llenar, más grande es el vacío, y eso es el enojo. Desde esta óptica, hermanos, podemos entender las lecturas del día de hoy. Los malvados dijeron entre sí. El malvado no es que haya nacido malo, sino, vean los niños. El niño no nace, nosotros no nacimos con el deseo de atentar con los demás. El malo es aquel que ha decidido vivir en una insatisfacción, en un enojo. El malvado es aquel que, tratando de llenar ese vacío con este mundo, se da cuenta que no es feliz. Y cuando alguien no es feliz y ve a alguien feliz, tiene dos opciones: o sumarse a la felicidad del otro, o atentar contra el otro, porque tiene algo que yo no tengo, pero no quiero alcanzar lo que él tiene por el camino recto o bueno, sino busca las maneras de robarle esa felicidad. No sé si me explico. Porque eso es el malvado. No es que sea, es un hombre bueno, pero haciendo cosas malas. Y el malvado, cuando se encuentra con el justo, dice el texto el día de hoy, empieza a descubrir en el justo que no tiene nada, o que no tiene lo que él posee. Sin embargo, el justo es feliz con lo que tiene. Y entonces eso le provoca, porque él tiene y yo no. Y entonces el justo se convierte en un punto de referencia para el malvado. Y dice el malvado: vamos a tenderle una trampa al justo. ¿Qué te hace el justo? Si el justo está para cuidarte, está para acompañarte, está para que aprendas de él. Ah, no. Este justo me molesta, dice el texto el día de hoy. Su sola presencia descubre lo que hay en mí, ese enojo, eso que yo necesito, pero que no quiero reconocer. Y por eso es una amenaza. El justo se opone a lo que hacemos. Claro, se opone a esas prácticas porque te dice el justo, ese no es el camino para llenar esa insatisfacción. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. El justo no es solamente aquel que ha encontrado llenar su vacío con Dios, sino es aquel que produce en el otro una luz, una esperanza, pero eso también lo ve como violencia. La bondad también provoca una resistencia en el corazón del malvado. Y entonces nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. En fin, el justo va a provocar siempre una afectación en el otro, en el malvado. El ideal es que si decidiste a ser malvado, a vivir en los placeres, a llenar ese vacío con todas las cosas del mundo, bien, es tu decisión, vívelo. Pero no termina allí la historia. La insatisfacción provoca una violencia interior. Y esa violencia se presenta al exterior, va a empezar a atacar al otro. Lo ideal es que si el pecador quiere ser pecador, pues bueno, ya no podemos hacer nada. Pero no termina con eso. El pecador siempre esa insatisfacción va a crear un odio.
un odio por aquel que ha encontrado algo que él no ha querido encontrar. Una ocasión escuchaba a un predicador, me llamó mucho la atención, porque resumió toda la teología que yo había estudiado. Y nos decía, ¿por qué creen ustedes que el demonio nos ataca? Ya que se decide ser demonio y punto, pero no es suficiente. Dice, el demonio nos ataca porque nos tiene envidia, porque él no puede pronunciar lo que nosotros pronunciamos, y es decirle a Dios, papá, Abba, Padre. Él no puede. Cuando la humanidad le dice a Dios Padre, el alma se goza, y el demonio no puede, y por eso ataca, porque quiere arrancarte de tus labios la palabra Padre. Santa Teresita decía que no podía rezar el Padre Nuestro, porque no podía pasar de la palabra Padre. Allí se le llenaba el corazón de un gozo de poderle decirle a Dios Papá. Y eso el demonio no. Igualmente, aquellos que se han dejado seducir por el enemigo, poco a poco van perdiendo en sus labios la palabra Padre y atacan con todas sus fuerzas, con todo el poder y con toda la influencia que tienen aquel que pronuncia el nombre de Padre y se siente hijo. Y eso es el enojo, la rabia que tienen. Veamos si es cierto lo que dice. Fíjense lo que hay de fondo. Veamos si es cierto. Vamos a ver lo que le pasa en su muerte a este justo que dice ser hijo de Dios. A ver si lo ayuda, a ver si lo libra. Vamos a someterlo a la humillación, a la tortura. Vamos a condenarlo a la muerte ignominiosa, porque él dice que hay quien mire por él. El malvado lo único que quiere no es hacer mal, quiere descubrir, tiene una ansia por descubrir esa certeza que el justo tiene, que Dios no lo va a abandonar, que Dios no lo va a defraudar. Esa certeza del justo, hermanos, es lo que el malvado desea. Por eso, si tiene que llevarlo a la humillación y a la tortura, quiere ver qué es lo que hay de fondo en el justo. Ese deseo, el malvado tendrá muchas cosas aquí, pero no podrá engañar su alma. El alma siempre va a estar resistiéndose a ser alimentada con las cosas de este mundo. Aún en la oscuridad, el alma siempre va a querer encontrar en el justo esa certeza, no la seguridad, esa certeza en la cual este justo tiene su fortaleza. Y por eso está buscando desesperadamente día y noche lo que el justo ha encontrado en el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos a la segunda lectura, hermano, del apóstol Santiago. Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Donde hay envidias, en significa aquí. Vidia viene de videre, de ver. Envidia significa ver aquí. Eso es el envidioso es el que ve aquí, no ve allá. No significa como mis lentes, si me los quito no los veo. Significa no ve allá, no ve la eternidad. Cree que todo esto es lo único que hay. No espera ni recompensa ni castigo. Se va a esfumar el día que se muera. Esa es el envidioso, es la peor muerte. No hay castigo, no hay recompensa, entonces esta vida puedo hacer lo que quiera. Y entonces es muy peligroso una persona así, porque se va a permitir cualquier cosa, cualquiera. Y va a poder atentar contra el otro, contra sí mismo, contra los demás. No sé si han tenido personas que no creen en la vida eterna y nos atacan, y yo como sacerdote he tenido cuánta gente así. Y en ocasiones le digo, bueno, yo te respeto, si no crees en eso está bien, punto. Pero si no crees en el Dios de la eternidad, en la recompensa, yo sí creo eso. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas conmigo y con mi Dios? Si no crees en Dios, si no crees en la vida eterna, si vive lo que crees, punto, nomás respétame. Pues no, parece que le pongo yo ahí sal en la herida.
Podrás engañarte aquí, pero aquí no. La eternidad, hermanos, creas o no creas, está presente. Y podrás engañarte en algunos momentos, pero tendrás tu momento para descubrir que no todo es esto. Por eso, donde no hay la mirada en la eternidad, empieza el desorden. Donde está la rivalidad, ribus significa río, de ahí viene, es una palabra latina. La rivalidad es una palabra agrícola en la que antiguamente un río era utilizado por dos personas, el cauce del río. Pero cuando una de esas personas quería aprovecharse de su derecho y tener más agua que el otro, empezaba la rivalidad. Querer aprovecharse del derecho y violentar el del otro para tener más fruto para él. En el momento en el que te crees más listo y te empiezas a aprovechar del otro y empiezas a utilizar tu derecho para exigir algo más, empieza la rivalidad, empieza el deseo de tener más que el otro, más de lo que tú necesitas. Y entonces empieza el desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría, los que han encontrado que el vacío existencial, que el enojo de haber perdido la gracia, no se llena con este mundo, ni con títulos, ni con estudios, ni con cosas, ni con personas. El vacío interior solamente lo llena Dios. Quien hemos tenido la gracia de encontrar a Dios para que llene nuestro interior, dice, la primera característica es que son amantes de la paz. Prefiere la paz antes que cualquier cosa. Y si es preciso perder cosas por la paz, pierde todas las cosas. Quien decide las cosas por la paz, pierde la paz y pierde las cosas. Todo se esfuma. Pero quien decide la paz antes que las cosas, tendrá la paz y tendrá las cosas. Ya cantinflié, ¿verdad? Pero creo que vamos bien. Vean cuántas familias, hermanos, se han separado. Una herencia, unos pesos. Se hicieron pedazos por las cosas. Perdieron la paz. Perdieron la familia. ¿Y cómo puedes tú comprar un hermano o una hermana? ¿Qué es lo más maravilloso que la vida te ha dado? Frutos del amor de los padres y del mismo vientre, Dios, por una cosa que se esfumó. A veces, hermanos, hay que perder para ganar. Y en ocasiones tenemos que ser inteligentes. Aquel que ha encontrado en Dios no necesita de cosas, vendrán solas. Dios no es un Dios solamente de cosas espirituales, es un Dios de cosas materiales, del cielo y de la tierra. El mismo Jesús lo dice, ve los campos, ve los pajarillos, si no se preocupan de lo que van a comer y cómo vestirse, ¿qué razón tienes tú de estarte preocupando? La paz, hermanos, es el fruto de decir, llévatelo, no hay problema. Por dentro te duele, pero sabes que esa paz traerá frutos abundantes en tu vida. ¿Queda claro? Porque después andan llorando de que, padre, sí, pues decidiste las cosas. Acuérdate que todo lo que haces o tiene frutos como resultado o tiene consecuencias. No culpes a los demás. Aquel que ha encontrado la sabiduría, se ha alimentado de él, son comprensivos y dóciles. Hermanos, dice otras cosas, pero nos iríamos aquí a las 5 de la tarde. Pero hay una palabrita muy bonita que es la docilidad. Viene de docere, de maestro, de instruido. El dócil es aquel que ha tenido el privilegio, y esto hay que darle gracias a Dios en esta Eucaristía, de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida para enseñarnos a caminar. Yo le pido a Dios
que les haya dado un buen papá, una buena mamá, un buen abuelo, un buen maestro. Ojalá que lo que tengas en tu vida sean palabras de agradecimiento para esa persona que te dijo, no, así no se hacen las cosas. Y en su momento no lo entendiste, pero sabías que tenía razón, porque ha funcionado ese consejo, esa forma. Ese es el maestro, el docente es aquel que es instruido. Y cuando la vida no te ha dado un padre, una madre, un abuelo, no te preocupes, en su momento te lo va a dar. Una de las más bonitas experiencias entre todas las que yo he escuchado es la del Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo, cuando estaba en Polonia, siendo un estudiante, un día en un conflicto entre los alemanes y los polacos, se esconde, creo que ya les había platicado yo de esto, y se esconde para cuidarse del conflicto ahí entre las dos partes, y se esconde en una puerta pequeña y se abre la puerta y le dice un hombre, pásale, era un sastre, y el sastre lo esconde allí en una cosita de nada. Se le había muerto el papá, se le había muerto el hermano, primero la mamá, después el hermano, después el papá, estaba solo. Le faltaba su maestro. Nunca imaginó que en ese día, cuando estaba a punto de morir, se abrió una puerta pequeña y lo recibe un anciano. Era un sastre que lo fue enseñando, que lo fue educando. Bendito sastre, porque era especialista, era un gran lector de San Juan de la Cruz, y le fue dando a ese joven las estructuras del corazón para decidir por Dios. Parece que la vida le había quitado todo, pero le había puesto un sastre. Siempre hay un sastre, hermanos, para aprender, y hay que saberlos encontrar, y eso es el privilegio de la vida. Y hay que darle gracias a Dios. Siempre habrá, donde menos esperes, un hombre, una mujer que Dios ha puesto allí para que te enseñe a caminar. Esos que han aprendido a caminar están llenos de misericordia y van sembrando la paz y cosechan frutos de justicia. Hermanos, cuando alguien ha encontrado a Dios, entonces empieza a descubrir que no necesita nada, que tiene tanto que ofrecer, que se maravilla y se sorprende porque cuando alguien comparte a Dios es como un sabor agradable que brota en el gesto, en la actitud, en la palabra. Cuando alguien comparte a Dios, todo el mundo sale ganando. Entonces, ¿por qué tantas luchas y conflictos? Dice Santiago. Porque ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Porque crees que la felicidad consiste en una persona. Es que yo me tengo que casar para ser feliz. Pobre del que te toque, porque le vas a desgraciar la vida. La felicidad no la vas a encontrar en una persona, no está fuera de ti, ni en una cosa. Porque el día que se eche a perder o no funcione o no la tengas, frustración total. La verdadera felicidad, hermanos, es cuando has encontrado la esencia de la vida, y la mayor felicidad de un alma consiste en estar en Dios. Cuando llenas ese vacío interior, no andas mendigando nada de este mundo, porque tienes tanto que ofrecer, que no te importa lo que los demás piensen, digan o hagan, porque tienes tanto que decir, tanto que hacer y tanto que ofrecer. ¿Vamos bien? Y llegamos al Evangelio, hermanos. Me decía un niño, ay padre, ya nomás cuando llega el Padre Nuestro, ya sé que vamos a terminar. Entonces, todavía falta el Padre Nuestro, aquí es de estar sentado, pero ya vamos al Evangelio. Jesús va con sus discípulos, Jesús diciéndole, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Es el segundo momento donde va presentando a sus discípulos que tiene que sufrir, que le darán muerte. Claro, le van a dar muerte. ¿Quién? Los que quieren lo que Jesús tiene. Están buscando a Jesús porque es el justo de justos. Porque en la cruz se presenta la plenitud y la necesidad.
Los malvados que estaban allí a los pies no eran más que hombres y mujeres con un gran deseo de encontrar lo que a Jesús lo sostenía en la cruz. Querían ver, por eso le gritaban lo mismo que la lectura el día de hoy: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Es decir, querían ver, querían llenar ese vacío. No eran gente mala, era gente vacía, enojada por ese vacío interior, esa frustración de no tener lo que Jesús tenía, que era esa confianza plena en el Señor. Y Jesús les va platicando a sus discípulos, y los discípulos estaban, mientras caminaban, estaban pensando en otras cosas. Por eso a mí me consuela cuando veo la cara de ustedes que están allá. Le digo, no, pues a Jesús le pasó lo mismo. Jesús todo apasionado, predicándoles, y ellos discutiendo quién era el más importante. Por eso cuando a veces entro a sus pensamientos, que no puedo hacerlo, digo, ¿qué vamos a comer ahorita después de la misa? El Padre viene emocionado, bueno, le pasó a Jesús también. ¿Qué nos espera a nosotros? Pero Jesús les hace una pregunta: ¿de qué discutes por el camino? La misma pregunta es la misma pregunta que nos hace. ¿De qué discutes? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu conversación? ¿Cuál es el punto de referencia de tu conversación con aquellos que están en tu camino? Dice que se quedaron callados porque les daba pena que Jesús se dieran cuenta de lo que venían hablando. Yo creo que también nosotros nos podemos quedar callados porque hablamos de todo y no hablamos de nada. Habían pensado estos quién era el más importante. Jesús se sentó, los llamó y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Tomó a un niño, lo puso en medio. Un niño. Para nosotros podemos ver los niños aquí, pero el cristianismo, hermanos, nomás para que se den cuenta lo que le hemos aportado a este mundo, entre otras muchas cosas. Las religiones, toda la mayoría de las religiones, separaban a la familia: hombres, mujeres, niños, por categorías. Todavía los judíos hasta hoy, todavía mucha religión. Los romanos, cuando empezaron a ver las primeras reuniones de los cristianos, dijeron: estos no son judíos, porque los judíos seccionaban, y el cristianismo en una misma reunión, los romanos veían niños, veían ancianos, veían mujeres, veían hombres, veían enfermos, veían pecadores, y dice: ¿qué es esto? Es Cristo. Por eso Jesús pone al niño en medio, al que menos de las estructuras sociales, al menos valioso, lo pone en medio. Y lo abrazó, para sorpresa de todos. El que reciba a este indefenso, a la criatura más indefensa, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. La mayor y mejor propuesta del cristianismo es la inclusión. Nadie queda fuera del amor de Dios. Nadie tiene poder para sacar a alguien de este templo y de ninguno, ni del amor de Dios. Si alguien te dijo: estás condenado, no eres parte de nosotros, perdónalo, simplemente es un ignorante, no ha entendido nada de lo que hay aquí. La inclusión es la propuesta más maravillosa que este mundo ha recibido. Hermanos, si nosotros reunimos estas lecturas, ¿qué nos quiere decir el Señor en este domingo? Tienes dos caminos. Creas o no creas en Dios, hay un vacío en tu interior. Ese vacío interior, consecuencia del pecado, se puede llenar por dos caminos o intentar llenarlos. Por una parte, este mundo te va a ofrecer muchos caminos: el placer, las cosas, las personas, los lugares, las circunstancias. Hay gente que
tiene todo, y no tienen nada. Siguen comprando cosas del año y se dieron cuenta que no, es un vacío existencial. La vida no es llenarse de cosas. Ese camino ya está comprobado. La frustración y el enojo seguirán cada vez más. El problema es que no termina allí. El problema es que vas a atacar con toda tu furia, con ese enojo, aquel que ha encontrado que ese vacío no se llena con las cosas. Aquel que ha encontrado que ese vacío se llena con Dios. Y cuando hemos encontrado a Dios, hermanos, entonces deja de ser un envidioso, una envidiosa, y empiezas a ver más allá y descubres la eternidad. Descubres que día, tarde o temprano te encontrarás delante de Dios a través de la puerta que le llamamos la muerte. Y encontrarás a Dios allí para la recompensa de los justos o la condenación de aquellos que no lo quisieron encontrar. Encontrarte a Dios, hermanos, es vivir en la paz. Ya basta, ya fue suficiente. Si tu vida se ha visto desgastada por un odio, por un rencor, por ese vacío, y no has resuelto esa situación, y has querido resolver esa situación buscando culpables, porque hay un principio en derecho que dice, si no quieres solucionar un problema, busca un culpable. Y hay culpables para todos, y si no, Dios también puede ser el culpable. No va a funcionar así. Déjate de culpar a los demás de lo que te hicieron o te dejaron de hacer. Simplemente estás enojado porque no has encontrado que el camino de la felicidad, del disfrute de la vida, ha sido el camino que has dejado de recorrer, que es el camino de Dios. Ese gran problema de la humanidad, hermanos, Dios lo ha solucionado con su Hijo Jesucristo, cuando permitió que se presentara ante nosotros y se ofreciera como el pan de la vida. Lo más maravilloso, hermanos, cuando encontramos al Señor y nos alimentamos de Él, no necesitamos nada ni nadie en esta vida, pero nos hacen falta para compartir el maravilloso don y regalo, tesoro que hemos encontrado. Cuando hemos encontrado al Señor, sí necesitamos a la humanidad, pero no para utilizarla, sino para ofrecerle lo que hemos encontrado. Y vamos a necesitar las cosas también para disfrutarlas. Y vamos a encontrar y necesitar las circunstancias también para vivirlas. ¿Se fijan la diferencia entre una y otra? Sí vamos a necesitar al ser humano, pero no para pedirle, es para darle. Por eso el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Y cuando alguien ha encontrado a Dios, no le importa ser esclavo de los demás, porque tiene tanto que dar, tanto que ofrecer, que no podemos nosotros irnos a descansar por la noche con ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros, que ha llenado nuestro corazón, que ha puesto luz en nuestra mirada, que ha puesto deseos de bondad para los demás. Encontrar a Dios, hermanos, es encontrar la verdadera felicidad. Por eso, si estás enojado o enojada con la vida, qué bueno que estás aquí. Yo espero en el Señor que esta palabra te ilumine para dejar de ser un rival, un aprovechado o una aprovechada. Ya basta. No va por ahí la historia. Pon tu mirada en la eternidad. Encuentra en el Señor el alimento que produce ese bienestar, esa paz, esa fuerza. Deja que el Señor llene, sane tu vida, te enriquezca con su tesoro y entonces sal por estas puertas porque estás preparado. Habrá alguien que te va a atacar, los malvados, porque quieren lo que has encontrado.
Pues qué bueno, porque ellos encontrarán en ti lo que necesitan, aun cuando estén enojados. Nos necesitan, hermanos, esas personas que están buscando lo que nosotros encontramos un día y que estamos viviendo el día de hoy, a Dios, el Dios verdadero que nos alimenta, que nos nutre, que nos sana y nos perdona. Es el Dios que nos ha reunido en esta Eucaristía. Por eso, hermanos, qué privilegio es el estar juntos con el Señor. Encontremos en Él la forma para sanar y llenar ese vacío que lamentablemente por el pecado se ha producido. Pero la gracia viene a sanarnos. Que la palabra de Dios toque nuestra historia y nos permita caminar con serenidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos: esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento. Vamos a preparar el altar del Señor, a presentarle las ofrendas y junto con ello lo que cada uno de nosotros traemos en el corazón. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como